Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La radio es un medio de comunicación muy poderoso. Tenemos, fíjese, más de 2,000 estaciones de radio operando en el país. ¿Pero qué cree? Casi no se habla sobre radio. Lo que encontramos son investigaciones fundamentalmente académicas, no tantas, por cierto, pero si uno revisa, por ejemplo, la prensa diaria, o escucha las mismas estaciones de radio, o ve los programas en la televisión, incluso los contenidos en las redes sociales, casi no se habla de la radio. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno? ¿Qué ha pasado con la radio como objeto de estudio periodístico, de crítica, porque es muy pertinente, necesaria la crítica para hacer mejores producciones? Bueno, de este tema, hoy tenemos aquí en el estudio a una leyenda del periodismo radiofónico, el maestro Joaquín Gutiérrez Niño. Vamos a hablar, ¿sí?, sobre este tema tan importante. Antes de la entrevista, le invito a ver, como cada semana, algunos de los hechos destacados. Así nosotros los consideramos, ¿eh? No necesariamente son todos, pero para este equipo de trabajo son las más importantes en materia de medios, telecomunicaciones, internet. Y en esta ocasión, con Viridiana Viri Mondragón. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que uno de los objetivos de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones es fortalecer a las radios comunitarias e indígenas. Precisó que se permitirá que una parte de su programación puedan tener comercialización de actividades locales. También dijo que anteriormente las radios de su tipo tenían la obligación de certificarse frente a notario público para garantizar su personalidad jurídica, y ahora lo pueden realizar en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que facilitará su crecimiento. En México, ya el 63% de la población con acceso a Internet consume noticias a través de redes sociales. El 39% las ve en televisión, mientras que el 17% lo hace en medios impresos. Para las personas menores de 35 años, TikTok es una fuente habitual de noticias. Actualmente el 24% de la población accede a noticias por esta red, un crecimiento de 6 puntos porcentuales respecto al año anterior. YouTube y Facebook siguen siendo dominantes en nuestro país, con 35% y 52% de uso respectivamente como fuentes de información. Los datos anteriores forman parte del Digital News Report 2025 del Instituto Reuters. En el reporte se revela que en México se mantiene una confianza baja en las noticias, ya que solo 4 de cada 10 personas confían en lo que leen, ven y escuchan en los espacios informativos. El diario Tribuna de Campeche fue cerrado el pasado 19 de junio después de un largo juicio que inició la gobernadora Laida Sansores por los presuntos delitos de incitación al odio, a la violencia, difamación y calumnias. El exdirector del medio, Jorge Luis González, también fue vinculado a proceso y obligado a pagar 2 millones de pesos por daño moral. La gobernadora de Campeche también presentó una demanda en contra del diario por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado, el cual le concedió la razón. La demanda fue ratificada por el Tribunal Electoral Estatal. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Manuel Enrique Minet, informó que el proceso está en fase inicial y que las medidas cautelares que impuso una juez son por un determinado tiempo y no son definitivas. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y por supuesto a nuestro invitado, maestro Joaquín Gutiérrez Niño. Qué honor tenerte aquí. No, al contrario, Gabriel. Esto es pues casi un posgrado, ¿no? Alguna cosa así. ¿Cómo crees, no, maestro? Sí, muy bien. En lo absoluto, en lo absoluto. Maestro, caray, el tema que nos ocupa es el que decíamos, ¿no? De que pues ha desaparecido la crítica radiofónica. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría que le platicaras a la audiencia, a manera de testimonio, pues tu aporte a la radio como crítico y como periodista. Bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Cuando vine a México, vine a estudiar periodismo a la Carlos Septién en el 74, hace poquito más de medio siglo, y detecté de inmediato, pues yo venía interesado en la radio, ya había hecho radio en Chiapas, y entonces veo que la radio de la capital era una radio anodina, era esquemática, muy repetitiva, etcétera, ¿no? Era la época de las radios disqueras, ¿no, maestro? Estamos hablando, sí, de la mitad de los 70, en donde efectivamente, y no solamente disqueras, sino
supracomercial. Ah, claro. Entonces, esto era fatal para una radio, ¿no? Una radio que pretenda dar un servicio. Entonces, detecto esto de inmediato y me propongo, contribuir o tratar de, a través de 3 frentes. El primero, pues, fue la práctica. El siguiente que se presentó fue la crítica. Y finalmente también la realización como tal, ¿no? En cuanto a la crítica, hubo la posibilidad de que distintos factores contribuyeron para que se diera. En primer lugar, el hecho de que acababa o estaba pasando el encuentro aquel de Televisa, de los comunicólogos, Sí, ¿no? sí, sí, de hecho que convocó a Matelardi, a los Sí, grandes sí. investigadores de la comunicación en aquellos ¿no? años. Estuvieron en Acapulco y esto puso un poco el tema que daba para más, ¿no? Yo en aquel momento colaboraba casi desde que llegué para el suplemento cultural del Nacional. Ajá. Y entonces propuse que también abordáramos temas de comunicación. El maestro Rejano, Juan Rejano, que era el director del suplemento, me lo permitió, era muy bondadoso, un republicano andaluz. Y entonces sí, se abrió esa posibilidad, empezamos a hacer cosas serias. Pero yo tenía el gusanito de que así como veía yo crítica en distintos sesgos, en distintas ramas, teatro, cine, etcétera, ¿no? Literatura, por supuesto, pues decíamos, incluso televisión. Sí, claro. Estaba Juan Cervera haciendo la columna de televisión en el Nacional. Y entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer la de radio, pero me encontré con un tope, ¿no? Porque, bueno, la radio, ¿qué aporta? ¿Qué da? Y yo les decía, precisamente porque hace falta señalar que se está desaprovechando un medio. Y eso fue. Oye, pues imagínate, ¿no? Un medio de tan... penetrante. Sí, con un gran alcance, una gran credibilidad en muchos sentidos, un gran aporte cultural y demás. Bueno, entonces te fuiste por la crítica. Dices, en el Nacional, ¿de qué año estamos hablando, maestro? La columna Cuadrante empieza en el 76. O sea, ya ¿Ahí en el Nacional? Sí, ahí en el Nacional. Entró de una manera muy modesta, gracias a Víctor Cázares, que en paz descanse, porque él se encargaba de la edición de domingo para lunes. Los lunes aparecía inicialmente y entró como un relleno de la tripa, ¿no? O sea, en términos periodísticos, el relleno pues va nada más a cubrir un pedazo y la tripa es lo que iba de la cartelera cinematográfica. Entonces, pero yo consideraba que ese era un lugar más decoroso porque después, desafortunadamente, fue trasladada a espectáculos y se encajonó, ¿no? Entonces yo tenía que cuidar el sesgo, porque a la radio decía, no, pues la radio pues es artistas y entonces son discos, entonces va a espectáculos. Y lo mismo me pasó cuando emigra, varios años después, 15 años después, la columna emigra a El Universal, donde adquirió, el nombre se lo dio el reportero COR, Leopoldo Meraz, le da el nombre del Cuadrante al Cuadratín, que era un título mío, pero para un proyecto distinto. Como éramos amigos, él sabía de ese otro proyecto y lo aprovechó ahí. Bueno, tuvo la ventaja enorme de la penetración, pero la desventaja de que él cabeceaba muy arbitrariamente, muy para llamar la atención, y entonces muy a su estilo, ¿no? Y cosas de espectáculos. Y ahí me tuve que replegar todavía más a que fuera más ligera, más light. Siempre la columna mantuvo formato flexible. Esto permitió lo mismo hacer una crónica que hacer una entrevista, que en fin, ¿no? Era muy flexible. ¿Cuánto tiempo la tuviste en El Universal, maestro? En El Universal estuvo 3 años y de ahí emigró a Excelsior. La mejor temporada de Excelsior, porque ahí coincidimos en la sección metropolitana. Sí, cómo no, ahí yo hice mis pininos. Rodolfo Soriano. Pero te estoy hablando de, pues, es 1988, maestro. Bueno, cuando yo comencé a escribir en Excelsior fue en 1988. Sí, la columna Cuadrante en el Nacional está del 76 a principios de los 90, paso de 91 a 93 en el Universal y finalmente de 94 más bien a 95 en Excelsior y ahí se acabó.
Vaya, ahora maestro, tú recuperas una tradición que se llegó a tener antes con revistas como Radiolandia. Había revistas especializadas dedicadas al tema de la radio. Por ahí todavía sobrevivió otra que es Boletín Radiofónico, muy empresarial, muy de negocios, ¿no? De equipos, cosas de ese tipo, pero Radiolandia fue una de las que dejó una huella profunda, ¿no? Por ejemplo, en años anteriores. Sí, sin embargo, el diarismo no le daba un sitio. Claro. ¿No? Entonces, las revistas especializadas sí, efectivamente tuvieron eso, ¿no? Y luego vinieron otras, ¿no? Como Radio Tips, por ejemplo. Sí, sí, también eso ya en los 90, ¿no? O sea, Sí. fue interesante que por lo menos, también de alguna manera para esto de Radio Tips, sí, yo incluso intenté editar una cosa que se llamó AM/FM, Ajá. el buen papel de la radio, Ajá. porque queríamos mostrar la cara amable, ¿no? La buena, porque digo, de inmediato la industria me había etiquetado de quisquilloso, y entonces decía yo, no, Pues bueno, esa es la crítica, ¿no, pues maestro? sí, claro. Y fíjate lo que son las cosas. Bueno, ya será el tema central de esta participación que mucho te agradezco. Pero pues realmente es fundamental la crítica, ¿no? Claro. Y les aportó mucho. O sea, realmente se transformó la radio. Empujamos varios en ese sentido. ¿Y qué pasó? Pues en lugar de dar las gracias por lo menos, no, pues afectaron todo lo que pudieron, ¿no? Pero ya llegaremos. Sí, y ahora tenemos un universo, decíamos al inicio en la presentación, enorme, maestro, más de 2,000 estaciones de radio. Imagínate todo lo que no se puede escuchar y todo de lo que no se puede escribir tan solo de estas estaciones. Ahora agrégale el mundo podcast, ahora agrégale el mundo streaming, ¿no? El de las aplicaciones. Es decir, el universo sonoro es realmente impresionante y no estamos escribiendo prácticamente de ello. Ahora, en cuanto a la cantidad, a veces vale más la calidad, ¿no? Sí, que la O sea, cantidad. porque realmente esta dispersión, pues tiene la variante, la ventaja de la diversidad, el que permite la alta especialización, ¿no? Señales que se dedican a un asunto en concreto. Pero también tiene el problema de que, ¿a qué le haces caso? Entonces, y ya ningún mensaje cuenta, ninguno impacta realmente. Entonces, esa también es una desventaja. Sí. Bueno, tan solo aquí en la Ciudad de México hablamos de 63 estaciones de radio. Sí. O sea, es un número muy importante, ¿no, maestro? Que curiosamente, luego todas se van con frases, ¿no? Todos lo resuelven con una frase que son las mejores y que etcétera, etcétera, pero en la práctica realmente no hay una que realmente tenga una penetración. Estoy pensando en la época, en las distintas etapas de la radio y cuando se llega a la radio de contenido, a la radio informativa. Y entonces el fenómeno que se dio con Radio Red, que era pues verdaderamente asombroso, ¿no? Ahí tú estuviste, ¿no, maestro, también? Yo estuve en la red en la última etapa, digo, en mi última etapa profesional, ¿no? Ya fue de lo último. Pero sí, me cupo ese honor de poder haber estado en la estación hablando de frases, ¿no? Claro. La estación que marca el paso en las radios. Que tenías un programa nocturno. Sí. De cómo toda no. la noche, ¿no? Bueno, no me tocó toda la noche, pero sí bromeaba yo con esto, ¿no? Porque primero fue de 11 a 12, última hora. Ahí hubo una cosa curiosa porque todavía estaban las mediciones en esa hora. Entonces entramos en pugna con una de las que siempre llevaban los ratings altos de FM y entonces me empezaron a golpetear. Entonces, para evitar el problema, me mandaron a medianoche. A esa hora ya no había medición, porque se dio un fenómeno muy curioso, muy interesante con última hora, porque en un mes despuntó mucho. Y entonces, bueno, y cuando de repente cae, era increíble que eso ocurriera, ¿no? Pero había el rey de los ratings que estaba manipulando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos en pugna, pues porque yo tenía la columna y de alguna manera me podía defender, y entonces en la estación optaron por salir por Lozano, y entonces ya me pasaron a medianoche. Y luego, ya después, uno de los invitados, porque al programa llevábamos a mucha gente de radio, y uno de los invitados fue Martín Espinosa, y a Martín se le llevó como invitado, él estaba en Radio 1000 en esa época, y yo lo presentaba como el gran comunicador del nuevo siglo.
Y entonces, adelantándome un poco, ¿no? Pero es que se le veía realmente Sí, las tablas, potencial la a madera. Martín Espinosa. Entonces, bueno, y entonces, ¿qué pasó? Lo pusieron a él a pasar una tercera emisión de Monitor, tercera o cuarta, no sé cuántas eran, y sí, la cuarta, porque era en la mañana, luego sea, tú lo a impulsaste, mediodía. maestro, Sí, de alguna alguna manera, manera. llega ahí, se queda, perfecto. Pero no quedó ahí la cosa. Yo pasé de 1 a 2. Ahorita nos platicas lo señor. que sigue pues de esta experiencia, porque ya tenemos que hacer la pausa. Quédese con nosotros en una entrevista con el maestro Joaquín Gutiérrez Niño. Estamos de regreso en Media 20.1. Yo estoy muy contento porque nuestro entrevistado Joaquín Gutiérrez Niño, pues es un maestro, evidentemente un maestro del periodismo, de la radio. Si alguien sabe sobre la radio, sobre su historia, es también el maestro Joaquín Gutiérrez Niño. Y nos platicabas antes del corte, maestro, pues que tú impulsaste de alguna manera a Martín Espinosa, que es un reconocido pues periodista, que ahora trabaja para Grupo Imagen, ¿no? Seguramente, sí, y digo, indiscutiblemente. Ahí se presentó también otro detalle, que a la 1 de la mañana, cuando paso a la 1, yo bromeaba, ¿no? Porque decía yo, bueno, ya me voy acercando a la hora de 3 patines, ¿no? Y entonces eso no les cayó muy bien en la estación, por cierto, pero bueno, Pero ¿por qué no ¿quién les- sabe por qué? O Pero sea, pues era así como quilar la noche. Sí. Y aparte los tres patines era un programa muy escuchado. el clásico, ¿no? El Clásico clásico de de Radio del Red. humor, sí, exactamente, y Calimán y tantas Sí, cosas, ¿no? sí, sí. Bueno, pero ahí de 1 a 2, un día que falló un entrevistado, le pedí a Tere Viña que me diera el teléfono de Héctor Madera Ferrón, porque el que falló fue José Feliciano, iba a estar ese día en el estudio. Y entonces, pero era un aniversario de Toña la Negra. Entonces dije yo, bueno, le voy a llamar a Madera Ferrón que me ayude a sacar el toro de la barranca, y así fue, ¿no? Pero hizo tan buen papel por teléfono y que ya lo tuvieron ahí en reserva, ¿no? Y en la primera oportunidad lo llevaron en mi lugar, pero a él sí lo llevaron para su mal, de 1 a 5 de la mañana, ahí sí estuvo toda la noche, y pues bueno, pues desafortunadamente terminó suicidándose. Oye, maestro, nadie sabe para quién trabaja Sí. en ese sentido. Maestro, ¿por qué ha desaparecido prácticamente la crítica radiofónica? Porque los radiodifusores son muy susceptibles. O sea, ¿no les gusta la crítica? No. Bueno, y no solamente los radiodifusores, pero lo que pasa es de que llegó a adquirir tal poder la radio, ¿no? Que se sintieron intocables, que no les gustaba que le dijeran que estaban haciendo malas cosas o que se podían mejorar. Entonces, bueno, lo curioso del asunto es de que durante mucho tiempo las estaciones de radio y los periódicos iban cada cual por su lado. A mí me tocó unir un tanto a Fórmula, a llevar a gente del Universal a Fórmula para que hicieran su propio programa, etcétera. Pero ahí se fueron dando algunos puntos de unión, de encuentro entre ambos empresarios. Y llegó un momento en el que se pusieron de acuerdo seguramente como para dejarme fuera de la jugada, pero el problema no solamente fue mío, ¿no? Con los subsecuentes ha habido muchos problemas en ese sentido. Hasta que llegas, apareces como el gran analista de los medios, pero enfocado también a la tecnología, cuidando algunos aspectos que no es tan fácil equilibrar cuando te dedicas solamente a un medio, ¿no? Ahora, pero el mundo digital ofrece muchas oportunidades, ¿no, maestro? Es decir, pues si las puertas de los periódicos están cerradas, las propias estaciones de radio. ¿Te acuerdas que había un programa de crítica radiofónica en Ondas del Lago? Ondas del Lago, claro. Sí, ahí hubo un programa, ¿no? Incluso Exacto. se hacía crítica ahí. Radiometría o algo así, ¿no? Radiometría, creo. Algo así, Sí. algo así. En televisión no recuerdo, pero pues ahora en está... Canal 40, Claudia Segura. Ah, bueno, claro, Claudia, pero bueno, Claudia también estuvo presente ahí en el periódico Reforma, ¿no? Tenía una columna semanal. Y en Milenio. Y luego trató de hacer algo, ¿no? También para Capital Radio, una cosín, Sí. Que también hacía crítica radiofónica, pero después de ella, pues que yo recuerde ya nadie más, ¿no? Yo que me he metido esporádicamente en los temas, pero más desde el punto de vista de la industria, de los aspectos legales, pero meterme a la crítica de los contenidos, de la programación,
Lo cierto es que no lo he hecho. Que como tú señalabas al principio, cumple una función muy importante. O sea, si no, la crítica y la oposición en la sociedad desempeñan un papel decisivo, porque si nos conformamos y entramos en esa de que todo está bien, pues entonces no avanzamos. Sí. Entonces es importante, es necesario que existan críticos. Y ahora la ventaja sería que los propios medios pudieran alentar la presencia de receptores críticos. Precisamente con estas formas de interacción que pueden existir con las redes, el hecho de que los mismos receptores puedan dar sus opiniones. Pero hay que enseñarlos a opinar, hay que verlos, porque aquí el riesgo es que se dé el fenómeno que normalmente se da en la radio. Fíjate, los hacedores de éxitos musicales, hablando de eso, ¿cómo lo hacen? Con las repeticiones. ¿De dónde van a pedir el auditorio sus canciones favoritas? Pues de aquello que les está presentando previamente en la radio. Entonces no hay mucha tela, mucha referencia adicional, ¿no? Entonces es importante el ir, y tú has abordado el tema en algunas ocasiones, en donde hace falta ir alentando que los receptores, que las audiencias vayan formándose con un espíritu de lo que debe ser. Sí, claro. No solamente con lo que hay, sino también de lo que se puede recuperar y por los rumbos nuevos que hay que explorar. Sí, pero luego ya ves, maestro, que escriben y luego no les hacen caso, ¿no? Las defensorías de audiencias, por ejemplo, de los grupos comerciales, pues no sirven realmente para nada. En los medios públicos sí Cuando atendemos. Se celebran cosas de libre expresión y demás, surge una reflexión en automático, ¿no? Ajá. Antes el problema era decirlo, Ajá. ahora que te hagan caso. O Pues sea, sí, claro. y en gran parte es precisamente Sí, por sí, esa sí. diversidad de señales en donde ya nada está incidiendo. Ese sería un problema de las redes sociales, ¿no? Para poder exponer esta crítica, hace falta que realmente pues la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Sí. Entonces, tiene que estar en los medios mismos para ir señalando. Y bueno, también hablando de redes sociales, también hace falta que haya especialistas que observen lo que está mal. Sí, porque pero que escuchen, ¿no? Evidentemente la radio, pero no la escuchan, que ese es un enorme problema. Y ahora las y los jóvenes como que están un poquito alejados, ¿no? Del medio radiofónico. Maestro, ¿cuál es para ti la mejor estación de radio en la historia de México? A ver, la opinión de un experto. Ya sé que te puse en aprietos, pero... Sí, muchos, porque realmente todas han tenido algo que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, las que hicieron, las que detonaron. Sí, muy al comienzo, por supuesto, tenemos que hablar de XCB, ¿no? Claro, Que es de 1923, de la hoy primera, sigue en manos del IMER, la ¿no? primera etapa, ¿no? E inmediatamente después, pues, indiscutiblemente con W, XQ, XX, que también tuvieron lo suyo. Pero ya para la etapa disquera, por ejemplo, fue muy importante Radio 620 y Radio Éxitos. Ah, ¿no? qué interesante. Por ahí surgieron muchas... Radio 590 La Pantera también, maestro. por supuesto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se ha platicado de Batas, Pijamas y Pantuflas, que es un programa que tuvo la característica de incorporar contenidos como tipo revista, dinámicos, muy alegres, informales, pero ya los incorporó, que es una tarea muy importante. Y bueno, ya después podemos avanzar a la época del boom informativo, y entonces la red fue definitivamente, Con ¿no? José Gutiérrez Vivo a la Porque cabeza. ahora que falleció el señor Azcárraga de Fórmula, pues se dijo que Fórmula, no, o sea, Fórmula en perspectiva no es realmente la gran cosa. Ha sido muy informal, con muchos altibajos, ¿no? Con falta de seriedad incluso. Entonces, digo, y yo tengo un recuerdo afectuoso para Fórmula porque participé en la primera revista de mesa redonda, ya regular, que hubo en la radio con don Pedro Ferriz. Entonces yo lo sustituí varias veces en la conducción. ¿Y ahorita, actualmente, qué estación? No, ¿Cuál te gusta? ¿Cuál yo creo que escuchas ahorita con...? la gran ventaja que se dio con quienes aportamos un poquito a tratar de enseñar a escuchar, porque antes era un ruido de fondo la radio, ¿no? Pero en una estación muy modesta que fue La Consentida y que no hemos hablado, pero la mencionamos porque se ensayaron muchas cosas para el cambio.
Entonces ahí hicimos una cosa que se llamaba Canciones y Opiniones, donde opinábamos de cualquier cosa, poníamos a opinar al público antes de Voz Pública con Francisco Huerta. Sí, exactamente, antes de todo eso, alentábamos esto para que la gente fuera ensayando a opinar. Enseñamos de alguna manera a escuchar y entonces se le puso atención a 2 grandes estaciones que no eran escuchadas más que solamente por un reducido círculo. Radio Educación, Radio UNAM. Bueno, a mí me gusta decirle Radio Universidad, claro, ¿no? Porque fue lo así tradicional. se le llamaba, ¿no? Sí, exactamente. Radio Universidad. ¿No? Entonces, a mí me gusta, le sigo diciendo así, ¿no? Bueno, hay un mensaje a Benito Taibo, conste, ella apareció en las preferidas acá del maestro. Sí, son las 2 más importantes. Y por supuesto, en el IMER hay cosas muy interesantes, ¿no? El soundtrack de una vida, en Horizonte, en fin. Yo creo que la B debería tener un mejor destino por ser lo que es. Pues pero la más bueno, antigua, y nada más y nada menos, ¿no, maestro? pero bueno, hay una gran comunicadora procedente de Radio UNAM, de Radio Universidad, que está al frente de la estación y que seguramente podrá hacer muchas cosas. Maestro, ya se nos terminó el tiempo, pero yo tengo nada más una duda, si has desarrollado el objetivo de recopilar toda tu labor impresa, pues, conjuntarla en una obra de remembranza, porque es historia. Para los que escribimos sobre historia son fuente fundamental. Híjole, tocas un tema que para mí es muy doloroso porque acaba de celebrarse el Día de los Archivos. Yo tengo un archivo no solamente con eso, sino con otras colaboraciones de otro tipo, pero por supuesto está la columna de radio ahí, ¿no? No lo he podido. Y luego mis programas, muchos de mis programas, Claro. no se pudieron Están recuperar. en cassette algunos y otros Sí, ya no. exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, sí sería de mucha utilidad. En algún momento yo lo pensé como para hacer un análisis comparativo de cómo evolucionó la radio y cómo se fueron sugiriendo las cosas en su momento, desde ahí, desde Cuadrante, cómo se empujaron los cambios. Sí, pues ahí está el mensaje. Por supuesto que hay que escuchar radio, hay que escribir sobre radio, criticar a la radio y pues de esta manera incentivar la participación. Maestro Joaquín Gutiérrez Niño, muchas Al contrario, gracias por estar maestro Sosa Plata, es un honor estar aquí. aquí. No, al contrario, el honor es para... Eres no solamente el más acreditado porque reúnes el equilibrio de experiencia y de teoría, sino porque estás demostrando en el día a día que esto es... Yo le decía a mi esposa en camino acá, antes se consultaban los libros, las revistas especializadas, pero ahora se consulta el programa de Sosa Plata. Ay, no, bueno, maestro. Pues aquí no es labor mía, es labor de este equipo de Media 20.1 y el apoyo de TV UNAM, que ha decidido también pues mantener este programa 7 años al aire. Y ahí seguimos todavía. Congratulaciones por eso. Eso, muchas gracias, maestro, por este elogio inmerecido. Pero pues muchas gracias a este equipo de trabajo. Nos vemos la próxima semana.